Cordial saludo, mi nombre es Nelson David Velázquez, estudiante de la carrera Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. En esta sección del marco teórico hablaré de los conceptos claves y explicaré lo que es un régimen y una organización internacional desde la teoría de relaciones internacionales. Estos elementos son claves para entender la polarización geopolítica y crisis como la de Ucrania o de pronto la del cambio climático desde el 2021. Pero primero analicemos las definiciones claves para entenderlo. Entonces, pasemos a la primera. ¿Qué es un régimen internacional? Según Stephen Krasner, es un conjunto de principios, tanto implícitos como explícitos, donde encontramos normas, reglas y procedimientos de decisión alrededor de los cuales podemos decir que convergen las expectativas de los actores en un área específica de las relaciones internacionales. Esto lo decía Robert Cohn. Lo amplía enfatizando la cooperación poshegemónica, donde regímenes facilitan interdependencia sin un líder dominante. Es decir, los regímenes a lo que apuntan como tal es a tener el poder y el control sin tener en cuenta lo que piensen, por decirlo así, sus apoderados. Por decirlo así, no hay una democracia, no hay unas leyes donde todos estén de acuerdo, sino lo que dice como tal el líder es lo que se hace. En la segunda definición podemos decir que la organización internacional es una asociación de estados con una estructura orgánica. Por ejemplo, Estados Unidos, donde podemos ver que para funciones de interés común como la ONU o la OMC, se basan en tratados que generan compromiso jurídico. Es decir, eso está respaldado por leyes, por decirlo así, compromisos ante el Estado y por también muchos sacrificios, por decirlo así, de tiempo, donde diferentes personas han estado también apoyando para que estos reglamentos y estas leyes se cumplan. Y por tercero, podemos ver que los regímenes y también las organizaciones internacionales pueden ser estatales como pueden que no sean estatales. ¿Qué conecta esto y qué lo diferencia? Una de las grandes diferencias o conexiones es que las dos buscan llegar a un punto donde se tenga el poder, pero la diferencia del régimen y las organizaciones internacionales es que podemos analizar que el régimen, como lo decía anteriormente, no tiene una burocracia o democracia. Sí, el régimen ya está liderado por una persona o una organización, la cual siempre quiere llevar la razón y pasar por encima de pronto de los pensamientos o las decisiones del pueblo. En cambio, la organización internacional, como lo dice bien, organización, tiene diferentes entidades que se encargan de que todo funcione de una manera, buscando en cierto sentido el beneficio del pueblo y teniendo en cuenta las decisiones que ellos están tomando. Hola, mi nombre es Laura Pava y en este video voy a hablar sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la seguridad internacional frente a los conflictos recientes entre 2021 y 2026. Para explicar este tema voy a usar como ejemplo la guerra en Sudán que comenzó en abril del 2023. Este conflicto empezó por un enfrentamiento entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar que se llama Fuerza de Apoyo Rápido. Los combates ocurrieron principalmente en la capital, Jartum, y en la región de Darfur. Esta guerra ha provocado una crisis humanitaria muy grave, con millones de personas desplazadas, falta de alimentos y destrucción de ciudades. Frente a esta situación, la ONU ha intervenido principalmente, coordinado ayuda humanitaria y pidiendo que se detenga la violencia. Pero para entender cómo actúa la ONU en estos casos es importante hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Este consejo tiene 15 miembros, pero 5 de ellos tienen más poder que poseen el derecho de veto. Esos países son Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia. El veto significa que cualquiera de estos países puede bloquear decisiones importantes del Consejo, incluso si la mayoría está de acuerdo. Esto muchas veces dificulta que la ONU actúe de forma rápida o más fuerte frente a los conflictos. Esto también muestra un problema más grande llamado polarización geopolítica, donde las grandes potencias defienden sus propios intereses. Eso hace más difícil llegar a acuerdos internacionales. Pero a pesar de que estas dificultades, la ONU también ha tenido algunos logros importantes, como por ejemplo ha coordinado ayuda humanitaria para millones de personas afectadas por la guerra, como los alimentos, las medicinas y apoyo a refugiados.
Muchos expertos también dicen que hoy en día existe la crisis en la gobernanza internacional porque los conflictos actuales son más complejos y el sistema internacional es cada vez más multipolar. Esto quiere decir que varios países poderosos compiten entre sí. Por eso surge una pregunta muy importante y la cual es: ¿la ONU es realmente efectiva en un mundo cada vez más dividido? Pero pues la respuesta es que la ONU sigue siendo muy importante para promover el diálogo entre países y coordinar ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo tiene limitaciones, especialmente por el poder del veto, como lo nombraba anteriormente, por los intereses políticos de las grandes potencias. Y por esta razón muchos especialistas proponen reformas al Consejo de Seguridad, como ampliar el número de miembros permanentes, aumentar la representación de regiones como África, América Latina y limitar el uso del veto en situaciones en crisis humanitaria. El conflicto en Sudán demuestra que la ONU sigue siendo fundamental para la cooperación internacional, pero también enfrenta grandes desafíos para mantener la paz en el mundo actual. El Mundial del Comercio ha sido desde 1995 la principal institución encargada de regular el comercio internacional. A través de sus acuerdos y de su sistema de solución de controversias, la organización estableció reglas que permiten ordenar el intercambio global de bienes y servicios. Durante varios años, este sistema funcionó como una base relativamente estable para el comercio mundial. Sin embargo, en el contexto reciente han surgido varias tensiones que han puesto en duda la capacidad de la OMC para seguir cumpliendo ese papel con la misma eficacia. Parte de estas dificultades está relacionada con el aumento de disputas comerciales entre las grandes potencias y con el regreso de políticas económicas cada vez más proteccionistas. Un ejemplo claro es la crisis del órgano de apelación, que era la instancia final dentro del sistema de solución de diferencias. Este mecanismo permitía revisar las decisiones tomadas en conflictos comerciales entre países, y desde el 2019 dejó de operar porque Estados Unidos bloqueó el nombramiento de nuevos jueces, argumentando que el órgano había sobrepasado sus competencias. En la práctica, esto significa que los países pueden apelar una decisión sin que exista un tribunal que resuelva el caso, lo que deja varios procesos suspendidos y debilita la capacidad del sistema para hacer cumplir las reglas del comercio internacional. A esta situación se suma también la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China, y que se ha convertido en uno de los factores más importantes de presión sobre el sistema comercial global. Aunque el conflicto comenzó hace algunos años, sus efectos siguen presentes hoy a través de aranceles, restricciones tecnológicas y políticas industriales dirigidas a sectores estratégicos. Muchas de estas medidas se aplican por fuera del marco institucional de la OMC o mediante acuerdos bilaterales. Según el economista Charles Bond, en su gráfico actualizado sobre los aranceles de la guerra comercial, las decisiones adoptadas por ambos países han terminado afectando cientos de miles de millones de dólares en comercio bilateral. Al mismo tiempo, varios estudios mencionan un proceso de fragmentación económica, es decir, la formación de bloques comerciales y tecnológicos influenciados por rivalidad geopolítica. Informes del Fondo Monetario Internacional también advierten que la competencia estratégica entre potencias, junto con controles a las exportaciones en sectores sensibles, podría modificar las cadenas globales de suministro y reducir la integración económica que caracterizó a la globalización durante décadas. A pesar de estas tensiones, la OMC sigue siendo el principal punto de referencia institucional del comercio internacional. Sus acuerdos también continúan regulando una parte importante de las transacciones globales, pero la crisis del sistema de apelación y el aumento de medidas unilaterales muestran que pues, esta organización atraviesa un momento de presión política y enfrenta el desafío de adaptarse a un contexto donde la interdependencia económica convive cada vez más con la competencia geopolítica. Analizando el régimen internacional de cambio climático, estructurado en torno a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y desarrollado mediante las conferencias de las partes conocidas como COP, este régimen representa uno de los principales esfuerzos de gobernanza global frente a un problema que afecta a todo el sistema internacional. De acuerdo con autores como Robert Keohane, los regímenes internacionales permiten generar cooperación entre los estados, incluso en contextos donde no existe una autoridad global que obligue a cumplir las normas. En cuanto a los acuerdos recientes, se destacan avances importantes como la reafirmación del objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius en el Acuerdo de París. Además,
En la COP27 se creó el Fondo de Pérdidas y Daños, orientado a apoyar a los países más vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Sin embargo, existe una brecha significativa entre los compromisos y su cumplimiento real. Esto se debe a que las contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como NDC, no son jurídicamente obligatorias. Es decir, los estados no tienen obligación legal fuerte de cumplirlas. Desde un enfoque de relaciones internacionales, esto evidencia la falta de mecanismos coercitivos, lo que limita la eficacia del régimen climático. Ahora bien, si analizamos si este régimen es realmente eficaz, encontramos una respuesta parcial. Por un lado, han logrado consolidar espacios de cooperación internacional y generar consenso sobre la gravedad del problema. Pero por otro lado, su implementación depende en gran medida de la voluntad política de los estados. En este punto, también es relevante el aporte de Peter Haas, quien señala que las comunidades científicas internacionales pueden influir en la cooperación global al generar consenso sobre problemas en el cambio climático. Otro punto clave es la tensión entre el norte y el sur global. Los países en desarrollo exigen mayor financiamiento y el reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países industrializados, mientras que estos buscan compromisos más amplios por parte de las economías emergentes. Esto demuestra que el régimen climático está atravesado por desigualdades estructurales y asimetrías de poder. Finalmente, la crisis climática debe entenderse como un desafío sistémico, ya que trasciende fronteras y refleja un alto nivel de interdependencia entre los estados. En conclusión, el régimen climático internacional es un avance importante en términos de cooperación global, pero su eficacia sigue limitada por la falta de mecanismos coercitivos, la dependencia de la voluntad estatal y las tensiones estructurales del sistema internacional. Buenas noches, hoy voy a hablarles sobre el papel de las organizaciones electorales internacionales en la promoción de la democracia y la legitimación de los procesos electorales a nivel internacional. Para empezar, es importante entender que estas organizaciones cumplen una función clave a través de la observación electoral. Su objetivo principal es evaluar si las elecciones se realizan de manera transparente, imparcial y conforme a las legalidades de los países a los que se realizan dichas observaciones. Gracias a la observación electoral se fortalece la confianza de los ciudadanos en los sistemas electorales de los países de las misiones de observación y asimismo permiten identificar problemas con procesos y proponen recomendaciones a los países que los invitan a dichas elecciones para mejorar los sistemas electorales y promueve esto la cooperación internacional. En Latinoamérica es debido a la polarización ideológica, la inestabilidad política y demás problemas sociales, es especialmente relevante esta labor, ya que sumado a esto la desinformación digital y las crisis institucionales de los países afecta la credibilidad de las elecciones. Por eso es que la OEA y la Unión Europea y demás organizaciones a nivel mundial independientes que vienen a observar los procesos electorales se encargan de monitorear esos procesos y detectar las irregularidades que se pueden presentar, publicar informes y asimismo sugerir reformas para los procesos que se puedan llevar más adelante. El problema con dichas observaciones es que pese a que tengan una labor loable y digna de mérito porque efectivamente fortalece la credibilidad de las elecciones, estas no tienen un poder real al momento de mejorar las inestabilidades que se presenten dentro de los gobiernos y demás crisis que puedan afectar a futuro las, los procesos electorales en el país. Y asimismo, solo sirven para promover una imagen de legalidad a los países en el ámbito internacional sobre esas elecciones que se llevaron a cabo. No solo pueden ejercer presión internacional más que realizar acciones reales y contundentes contra cualquier evidencia de fraude o de irregularidades serias en los procesos electorales. Pese a ello, su labor es muy importante a nivel social porque ayuda a fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones y asimismo mejora la imagen del país, dependiendo de si las elecciones se llevaron de manera regular en el ámbito internacional, lo que beneficia a ambas partes, asegurando credibilidad a las organizaciones y mejorando la imagen internacional que a largo plazo le puede traer beneficios al país que invita, porque no es
obligatorio que los observadores vengan y aparte tienen que venir con invitación del país en el que se realicen las elecciones. Por lo tanto, pese a que su labor sea importante para una imagen internacional y social, no tienen un poder real al momento de realizar acciones en contra de posibles irregularidades. Muchas gracias.